buenos días. Ya estamos más acoplados. Yo creo que todos nosotros podemos hoy, en libertad, disfrutar de la palabra del Señor. Yo recuerdo cuando niño que si colocaban dentro de nuestro círculo un balón de fútbol, nosotros nos alegrábamos, nos gozábamos, disfrutábamos y no veíamos el final de nuestro día. Parecía la mejor tarde del mundo, cuando un balón estaba entre nosotros. Nosotros tenemos el gran privilegio de tener la palabra de Dios entre nosotros. Hoy gocémonos, alegrémonos, disfrutemos de la palabra del Señor. Disfrutemos de tener la voluntad del Señor en nuestras manos. Gocémonos al poder leerla, estudiarla, profundizar en ella. Hermanos, relajémonos y disfrutemos del estudio que vamos a tener en esta mañana de la palabra del Señor. Yo espero que así sea, porque la predicación va a durar 3 horas, entonces espero que la disfrutemos. No es broma. Hermanos, quiero deciros antes de que leamos nuestro texto que esta semana la obra sigue operativa, siempre operativa. Y lo que vamos a hacer es venir todos los días a trabajar a la iglesia. Así que si tú quieres echar un rato aquí ayudando, puedes venir. Este edificio se va a abrir mañana muy temprano y se va a cerrar un poquito más tarde, a las 6, 7 de la tarde. Así que si tú quieres venir, habla con Antonio. Y pregúntale cuándo sería bueno venir, cuándo podrías ayudar, qué oportunidades hay que coincidan con tus habilidades. Ponte en contacto con él porque es una bonita oportunidad. Queremos pintar, queremos dejar esto lo más decente posible, queremos hacer unos arreglos aquí en el suelo. No vamos a poner un suelo nuevo, simplemente vamos a hacer algunos arreglos por aquí, vamos a arreglar temas de carpintería. Si tú quieres ayudar, echar una mano, ponte en contacto con Antonio, pregúntale cuándo sería bueno, porque vamos a estar toda la semana, de lunes a sábado, aquí trabajando para mejorar lo antes posible y adecentar nuestro sitio de reunión. Muy bien, dicho lo cual, Jonás capítulo 4. El final del libro llega. Hoy terminamos con el relato de Jonás. Jonás capítulo 4. Pero antes que leamos este texto que tenemos por delante, quiero explicaros una cosa importante para que podamos ver este estudio con la mejor perspectiva posible. A ver, el hebreo, cuando tenía que escribir, no tenía mucho en cuenta el orden cronológico de los acontecimientos. Cuando los hebreos escribían algo, no tenían mucho en cuenta el orden cronológico de los acontecimientos como el hecho de poder recoger todos los acontecimientos. Para el hebreo era más importante recoger, registrar todo lo que ocurrió que el orden de lo que ocurrió. De hecho, en nuestro texto, en el original hebreo, los versículos comienzan con «y esto pasó», «y esto ocurrió», «y después pasó esto», «y también ocurrió esto». Por lo tanto, el autor lo que quiere es recoger, recopilar todos los datos, todos los acontecimientos, sin importarle mucho el orden cronológico de los mismos. Por lo tanto, el orden apropiado en el que deberíamos afrontar el capítulo 4 es el siguiente. Empezaríamos a leer el capítulo 4 en el versículo 5, ese sería el comienzo, hasta el versículo 11, y después leeríamos el capítulo 3, versículo 10, cronológicamente iría ahí metido, y terminaríamos con el capítulo 4 del versículo 1 al versículo 4. Vamos a leerlo así y vais a entender que bien pudo ser el orden cronológico en el que el autor escribió esta última parte del libro, ¿vale? Yo creo que todos me vais a poder seguir. Vamos a Jonás capítulo 4. Vamos a leer desde el versículo 5 primeramente. Vamos a ello. Dice, Jonás, acordaos que la ciudad entera se había arrepentido, ¿verdad? Se había entregado a la misericordia del Señor. El rey había oído el mensaje y lo proclamó y toda la ciudad entera.
hombres y animales hicieron ayuno y se arrepintieron delante del Señor. Cuando eso ocurrió, Jonás, versículo 5 del capítulo 4, salió de la ciudad y acampó hacia el oriente de ella. Allí se hizo una enramada y se sentó a su sombra para ver qué sucedería en la ciudad. Entonces Jehová Dios dispuso que una calabacera creciera sobre Jonás para que su sombra le cubriera la cabeza y lo librara de su malestar. Jonás se alegró mucho por la calabacera, pero al amanecer del día siguiente Dios dispuso que un gusano dañara la calabacera y ésta se secó. Y aconteció que, al salir el sol, envió Dios un fuerte viento del este. El sol hirió a Jonás en la cabeza y sintió que se desmayaba. Entonces, deseando la muerte, decía: mejor sería para mí la muerte que la vida. Pero Dios dijo a Jonás: ¿tanto te enojas por la calabacera? Mucho me enojo, hasta la muerte, respondió él. Entonces Jehová le dijo: ¿tú tienes lástima de una calabacera en la que no trabajaste, ni a la cual has hecho crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció? ¿Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales? Cronológicamente vamos al versículo 10 del capítulo 3. Vio. El Señor estuvo atento. El Señor puso sus ojos en lo que estaba ocurriendo en Nínive. Vio lo que hicieron los ninivitas, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había anunciado hacerles, y no lo hizo. Pero Jonás, versículo 1 del capítulo 4, se disgustó en extremo y se enojó. Así que oró a Jehová y le dijo: «Ah, Jehová, ¿no es esto lo que yo decía cuando aún estaba en mi tierra?» Capítulo 1, versículo 1. Por eso me apresuré, a huir a Tarsis, porque yo sabía que tú eres un Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de gran misericordia, que te arrepientes del mal. Ahora pues, Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Pero Jehová le respondió: ¿haces bien en enojarte tanto? Preciosa lectura final de Jonás. Hermanos, yo no puedo, en mis posibilidades, hacer que la persona que oye la palabra la disfrute. El Señor sí puede. Confiemos en el Señor, que hoy nos haga disfrutar de su palabra, hasta tal punto que nos convenza, que nos motive, que nos desafíe, que nos corrija, si es necesario, o que nos anime, si también lo es. Por eso vamos a orar, para que sean sus palabras y no las mías, las que escuchemos en esta mañana. Señor, muchas gracias por esta comunión, por esta fraternidad. Muchas gracias, Señor, por esta hermandad que tenemos. Muchas gracias por tu iglesia aquí en el Rincón. Muchas gracias, Señor, por la bendición de tener este lugar donde en libertad podemos ahora tener la Biblia en nuestras manos. Señor, ayúdanos a gozarnos en tu verdad. Ayúdanos a deleitarnos en tu verdad. Ayúdanos, Señor, a disfrutarla hasta tal punto que nos convenza, que penetre nuestra alma hasta partirla en dos. Señor, nos encomendamos a ti, porque tú eres el único capaz de hacer esa obra. Señor, tú eres el único capaz de llegar a nuestra alma. Para nosotros es imposible, pero lo que es imposible para nosotros es posible para ti. Así que nos encomendamos con fe a tus promesas, a tu palabra, y pedimos que ella nos transforme. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanos, Jonás necesitaba aprender cómo Dios se preocupaba por los necesitados. Ese es el libro de Jonás. Jonás necesitaba aprender cómo Dios se preocupa por el necesitado. Recordemos que Dios quería sincronizar el corazón de Jonás con el suyo propio. La idea es que el corazón de Jonás y el corazón de Dios fuesen uno. Hermanos, la Biblia dice que en el cielo hay fiesta, hay alegría cuando un pecador se arrepiente. Hay una fiesta tremenda. Yo os aseguro que en el día de hoy la fiesta ya ha comenzado,
porque no somos los primeros que hemos visto la luz del sol. Ya hay otros países que han visto la luz del sol. Ya hay otros lugares donde el Evangelio se ha predicado. Ya hay otros sitios donde el Evangelio ha llegado, donde el Evangelio ha ido. Y os digo una cosa, hermanos, el Evangelio ya hoy ha tocado la vida de muchas personas. El Evangelio ya ha llegado y ha transformado la vida de muchos. Hay una fiesta tremenda en los cielos. Os puedo asegurar que ya hay alegría en los cielos. La pregunta es, ¿la hay en nuestros corazones cuando el pecador se arrepiente? ¿Hay gozo en nuestros corazones al ver que las personas se entregan al Señor? ¿Hay alegría en nuestra vida al ver que muchas personas dan su vida a Cristo? Eso es lo que debía aprender Jonás. Eso es lo que Jonás tenía que entender. Que el Señor se alegra cuando la persona se arrepiente y se acerca a Él. Y para enseñárselo, Dios muestra un tremendo tacto. ¿Habéis dado cuenta? ¡Wow! Es como entre algodones. Es como si pone a Jonás entre algodones. El Señor le pone el escenario por delante. Lo sube a un lugar donde pueda tener todo el escenario delante. Le acomoda, le hace estar fresco, le hace reflexionar sobre lo que está ocurriendo y finalmente utiliza el ejemplo de la calabacera para hacer que entre en razón. Hermanos, esta es la paciencia de Dios en acción. Así es como el Señor trabaja con nuestras vidas. Pacientemente, poco a poco, el Señor trabaja sin descanso para hacernos llegar al lugar que Él quiere. Nos dice el versículo 5 que Jonás no se quedó, lamentablemente, a tener un culto de adoración con los ninivitas. Jonás no se queda en la ciudad celebrando que el Señor les ha perdonado, dando gracias junto a los ninivitas por la misericordia de Dios, levantando oraciones y cánticos al Señor porque el Señor ha tenido misericordia. Jonás no hace eso, no se queda en la ciudad, sino que salió al campo para ver el espectáculo. Eso es lo que hace Jonás, para ser testigo único del desenlace de Nínive. Como se dice hoy día, Jonás salió al campo para ver el último capítulo. Eso es lo que estaba en su mente, poder ver el último capítulo de Nínive, allí sentado con toda la panorámica por delante. Eso hizo Jonás. De hecho, el comentarista David Barr dice algo muy interesante. Hace un contraste muy interesante. El comentarista dice, el rey de Nínive se sentó sobre ceniza, con el corazón en vilo, esperando la misericordia de Dios, capítulo 3, versículo 6. Y Jonás se sentó bajo la enramada, deseando que Dios no tuviese misericordia. El rey de un pueblo pagano tiene el corazón en la mano porque no sabe si Dios le va a perdonar o no y está deseando su misericordia. Y el profeta de Dios se sienta en la montaña esperando y deseando que Dios no tenga misericordia. Porque el profeta creía que aún y a pesar de que la ciudad entera, toda, se había arrepentido de verdad, Dios le castigaría como lo hizo con Sodoma y Gomorra. Esa era la esperanza de Jonás, que Dios acabase, fulminase a sus enemigos. Y ya en su palco VIP, dice el versículo 6, que Dios dispuso una calabacera. Igual que Dios dispuso del gran pez, ahora Dios utiliza las plantas. Utilizó a los animales y ahora utiliza las plantas. Dice el texto que dispuso milagrosamente una calabacera. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que esta planta le llega a Jonás para enseñarle tres cosas. Tres cosas muy importantes. Número 1, que Dios protegía a Jonás del mal. Dios protegía a Jonás del mal. ¿Qué mal? El sol que le iba a quemar. Número 2, que Dios le iba a librar de su propio mal, su falta de misericordia. Eso le iba a enseñar la calabacera. Y número 3, que Dios era su consuelo, que Dios iba a sanar su dolor, su tristeza, su enojo. Esas tres cosas le va a enseñar el Señor a Jonás con una planta. Le iba a librar del mal, de su propio mal, y le iba a consolar. Y qué curioso, por primera vez y única vez en toda la historia de Jonás, el profeta está feliz. Qué interesante. Esta es la única vez que el profeta está contento, alegre, feliz. No quería que vivieran los asirios,
pero sí quería la sombra. Y la sombra le hace el hombre más feliz del mundo en ese momento. Le daba igual la vida de otros, ahora la sombra le encantó, le hizo feliz. Pero dice el texto que Dios dispone no solo de una planta, sino que también dispone de un gusano y de un viento, podríamos decir aquí los andaluces, un terrá muy caluroso. Hermanos, qué verdad es que el hombre propone y Dios dispone. Qué cierto es lo que dice el libro de Proverbios, capítulo 16, que el hombre propone un camino, pero es el Señor quien endereza sus pasos. Es el Señor quien controla todo. Él es el soberano, Él es el que hace que las cosas ocurran. Nada de esto fue por casualidad. Hermanos, una vez más, Dios usó lo natural para hacer algo sobrenatural. Así funciona nuestro Señor. Así que, justo cuando Jonás necesitaba más sombra, justo cuando Jonás necesitaba más protección de la planta se seca. Jehová dio y Jehová quitó. Bendito sea el nombre de Jehová. Eso leemos en el libro de Job, capítulo 1, versículo 21. Y es esta combinación de viento caluroso y sol lo que hace que a Jonás le dé una insolación. Una insolación tan grande que le deprime. Le deprime más aún de lo que estaba ya al principio. Le hunde más aún de lo que estaba al principio. Prefiere la muerte ante todo lo que está viviendo. Desea no vivir por lo que está experimentando. Pero el Dios grande en paciencia le atiende con amor. Y le dice literalmente en el versículo 9, muy atentos, este es el Señor, viendo a un hombre que está desolado, triste. Le dice, ¿haces bien en estar tan quemado por la calabacera? Esa es la frase literal. ¿Haces bien, Jonás, en estar tan quemado por una planta? Podía entenderse que estuviese triste porque Dios tuvo misericordia de sus enemigos, los ninivitas. Podíamos entenderlo, porque a los seres humanos nos cuesta mucho eso de amar a nuestros enemigos. Hasta ahí podíamos entender a Jonás. Pero ahora su reacción por la planta es absurda, ¿no? Un poco infantil, ¿no? Además, fijaos en su respuesta en el versículo 9. Sí, hago bien en estar quemado. Por supuesto que sí. Estoy hundido. Tengo derecho a sentirme así. Un poco infantil la respuesta de Jonás, ¿no? Pero no, hermanos. No pensemos de esa forma. Lo único es que el profeta no aguanta más. ¿Te ha pasado alguna vez eso? El profeta ya no aguanta más. Primero los ninivitas y ahora la planta. Hermanos, la muerte de la planta que le daba sombra era la gota que colmaba el vaso. Por eso Jonás reacciona así. Y pensemos en nosotros, porque muchas veces nosotros, después de haber aguantado un gran sufrimiento, un pequeño detalle, viene y lo destroza todo. Después de haber soportado la tormenta, después de haber soportado la tempestad, la lluvia recia, llega una gotita, ¡pum! Y rompemos en emociones. Eso ocurre, hermanos. Decimos, esto es el colmo, ¿qué más me puede pasar? Esa es la experiencia de Jonás. Después de haber aguantado tanto, después de haber soportado tanto, acordad lo que le ocurrió, huyó, tormenta, ahogándose, un pez, tiene que volver, tiene que decir, Señor, me arrepiento, luego el Señor le vuelve a llamar, va a los enemigos. Después de aguantar tanto, la muerte de la planta fue la gota que colmó el vaso. Pero hermanos, sin saberlo, Jonás se estaba acercando donde Dios quería llevarle. Sin él ser consciente, Dios le está atrayendo con lazos de amor. Hermanos, qué genial es Dios. Lo hemos cantado esta mañana, qué Dios como tú. El Señor es sin igual, no hay otro. El Señor es genial. Fijaos, va a utilizar la planta para recordarle a Jonás cómo es Dios. Con una planta. Qué genial es Dios. Le va a enseñar a Jonás algo muy importante. Le va a decir el Señor, Jonás, tu experiencia con la calabacera es la mía con Nínive.
Lo que tú sientes por la calabacera es lo que yo siento por Nínive. El sufrimiento que tú tienes por esto que te está ocurriendo es el sufrimiento que yo tengo por los ninivitas. Hermanos, recordad que Jonás había juzgado a Dios por cambiar de opinión, por ser voluble, por decir una cosa y no hacerla. Ese es el pensamiento de Jonás. Y Dios le demuestra a Jonás que el inconsciente es él, que el inconsistente es él. El profeta siente compasión por una planta, pero es insensible, completamente insensible ante la destrucción de miles de personas y animales. ¿Qué cosa? Le preocupaba un pequeño detalle de la creación, una cosa insignificante de la creación, una planta. Pero no le preocupaban miles de seres humanos creados a la misma imagen de Dios. Hermanos, Dios no es el inconsistente, es Jonás. De hecho, Dios nunca es inconsistente. Dios siempre se mantiene firme. Dios hace lo que ha dicho que iba a hacer. El inconsistente era Jonás. De hecho, la calabacera la creó Dios, ¿no? ¿No creó Dios la planta? ¿Le dio vida a Dios? ¿La usó Dios? Se la trajo a Jonás. Fue el regalo de Dios para Jonás. Por lo tanto, estaba en su derecho de hacer con ella lo que él quisiera. Jonás no tenía ningún derecho sobre la planta, ni siquiera podía protestar por su muerte. Él no la creó, él no la levantó, él no tenía ningún derecho sobre ella, él no podía protestar. Hermanos, Dios amorosamente le está enseñando a Jonás algo muy importante. Le está diciendo, Jonás, si tú lloras por la planta, ¿no lloraré yo más por las personas? Jonás, si tú sientes pena por la planta, ¿qué crees que debo sentir yo por Nínive? ¿Cómo crees que me siento yo por esas personas de Nínive? Pensémoslo bien, hermanos, ¿qué es más lógico? ¿Lamentar la pérdida de algo que no dura mucho tiempo? El propio Señor Jesús en Mateo capítulo 6 dice, la hierba del campo que hoy es, mañana se seca y se echa al fuego. Jesús habla de que esas cosas duran poco. ¿Qué es más lógico, lamentar la pérdida de algo que no dura mucho tiempo o lamentar la pérdida de algo que dura mucho más, que es más significativo y duradero? Las almas. ¿Qué es más importante, una planta o las almas? De hecho, es muy interesante, en el versículo 11, Dios añade animales. ¿Cómo? Dios añade animales. ¿Qué es más importante, Jonás? ¿Una planta o los animales? Tú no quieres llegar a los hombres, ¿vale? Yo creo que los hombres son más importantes, tú crees que la planta es más importante. Vamos a un término medio. ¿Qué pasa con los animales, Jonás? ¿No son los animales más importantes que las plantas? ¿No te deberían preocupar más los animales que las plantas? Pero mucho cuidado, hermanos, la diferencia no estaba solamente en la calidad de las cosas, sino en la cantidad de las cosas, en el número. A Jonás le preocupaba una planta. En Nínive había más de 120.000 habitantes, sin contar con los animales. Si Dios, como su creador, tenía derechos sobre la planta, ¿no podía acaso tener derechos sobre los ninivitas, que también fueron creados por él? Por supuesto. A Jonás solo le importaba su propio pueblo, hermanos. En este momento a Jonás solo le importaba su propio pueblo, los israelitas. Y Dios le dice, hey Jonás, permíteme que yo también sienta compasión por los ninivitas. Permíteme que yo también sienta misericordia por un pueblo como los ninivitas. De hecho, Jonás, ellos se han arrepentido. Y mi pueblo es duro como una piedra. Permíteme que yo, que los he creado, sienta compasión de personas así. Dios siente compasión de los ninivitas porque, versículo 11, eran personas que no sabían discernir entre su mano derecha y su mano izquierda. Mucho cuidado con esto, no pensemos que eran analfabetos, ¿vale? Esto no quiere decir que eran personas incultas, no. Esto quiere decir algo muy interesante. Esto quiere decir que eran personas que no sabían cómo salir de su tormento.
No sabían si salir a izquierda o si salir a derecha. No sabían cómo salir de lo del terremoto. No sabían cómo salir de lo de la hambruna. No sabían cómo salir de que otros pueblos les estuviesen atacando. No sabían cómo salir de las numerosas lluvias e inundaciones que les dejaban sin comida. No sabían cómo salir de eso del eclipse. Estaban desbordados. Eran personas que estaban perdidas, sin esperanza. Y más aún, deseosos que alguien viniese y les trajese un mensaje como el de Jonás. Hermanos, ¿cómo va a ignorar todo esto nuestro Señor? ¿Cómo va a cerrar el Señor sus ojos ante un pueblo así, que está desesperado, que no sabe dónde está la salida, si a la derecha o si a la izquierda? Y que para encima de todo se arrepiente y entrega sus vidas en las manos del Señor. ¿Cómo iba a ignorar el Señor todo eso? Por eso el versículo 10 dice, vio Dios. El Señor no ignoraba la situación de Nínive, vio Dios, la conocía, la sabía, la entendía. Vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había anunciado hacerles y no lo hizo. Nuestro Señor no puede ignorar a un corazón que desea arrepentirse. El Señor no ignora a una persona, a un pueblo, a una nación que entienda que debe arrepentirse y entregarse a Él. Es imposible que el Señor ignore eso. Pero Jonás, capítulo 4, versículo 1, ante esta respuesta del Señor, después de esos 40 días, Jonás se disgustó en extremo y se enojó. Así que oró a Jehová y le dijo, Jehová, ¿no es esto lo que yo decía cuando aún estaba en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque yo sabía que tú eres un Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de gran misericordia, que te arrepientes del mal. Ahora pues, Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor es o me es la muerte que la vida. Pero Jehová le respondió, ¿haces bien en enojarte tanto? Ahí termina nuestra historia. Analicemos el final de la historia, hermanos. Pensémoslo bien. La predicación de Jonás tuvo unos resultados sin precedentes en la historia de salvación. Cada vez que pensamos en una predicación que conmovió a masas, la mente se nos va al libro de Hechos. Pensamos en Pedro cuando se levantó y predicó ese mensaje y 5.000 personas se convirtieron. Y como después Pedro tiene otro mensaje, otra predicación y 3.000 más se convirtieron. Y cuando pensamos en una predicación que tuvo una respuesta masiva, Pedro se nos viene a la cabeza y se nos olvida que no ha habido predicación igual a la de Jonás en toda la historia. No ha habido una predicación que haya tenido el resultado que tuvo la predicación de Jonás. Más de 120.000 personas se convirtieron en un día. Un hecho único en la historia. Sin embargo, lejos de alegrarse Jonás, lejos de ponerse medallas o querer recibir palmaditas en la espalda, Jonás se hunde en la miseria. Se hunde en una profunda tristeza, dice el versículo 1. Estaba quemado, un enojo que ardía por dentro, un enfado que le tenía ardiendo por dentro. De hecho, el texto hebreo dice literalmente que lo que hizo Dios fue un mal a Jonás, un gran mal. La respuesta de Dios después de esos 40 días fue un gran mal para Jonás. Enfadado con Dios, porque Dios decidió perdonarles. O sea, le hizo mal que Dios hiciera el bien. Le vino mal que Dios hiciera lo que hizo. Pero aunque no estaba de acuerdo con Dios, aunque estaba enfadado con Dios, qué interesante, no le da la espalda a Dios. Está enfadado con Él por su respuesta. Está triste por la respuesta. Pero no le da la espalda, sino que va en su busca. ¿Os acordáis que al principio abandonó el rostro de Dios? Ahora va en busca del rostro de Dios. Y le dice en el versículo 2 a Jehová. Eso significa, por favor, Señor. Atiéndeme, por favor, Señor, explícame.
Es verdad que Jonás no puede tolerar los designios divinos. Es verdad que Jonás no acepta la decisión del Señor. Pero aún y a pesar de todo, para él Dios sigue siendo Dios. Y hermanos, esta es una conclusión a la que a nosotros nos cuesta mucho llegar en algunas ocasiones. Esta es una maravillosa conclusión en la vida de Jonás. El Señor ya había transformado a Jonás, ya le había cambiado. Este no es el Jonás del principio, ahora es un Jonás que busca su rostro porque reconoce que Dios sigue siendo Dios. Y nosotros a veces fallamos en esto, porque cuando no entendemos lo que nos dice la Biblia, de hecho, cuando no estamos de acuerdo con algunas de las cosas que la Biblia dice o nos dice acerca de nosotros dejamos de someternos a Dios. Decimos, esa es tu opinión, la mía es diferente. Yo voy a tomar este camino. Y cuando un cristiano hace eso, lo que está demostrando es que no se está sometiendo a Dios. Y en algunas ocasiones nos ocurre, cuando no entendemos lo que la Biblia dice, cuando no queremos aceptar lo que la Biblia nos está diciendo, creemos todo, pero esa parte no me la toques. Lo que estamos haciendo, hermanos, es diciéndole al Señor, no me someto. Preferimos desobedecer, porque como no entendemos, como no comprendemos, preferimos decir que Dios en ese área no es Dios. En ese área Él no es el Señor. Y desobedecemos, cuando lo mejor sería someterse sabiendo que Él entiende y conoce mucho mejor de lo que lo hago yo. Por eso, aunque Jonás está enfadado, aunque Jonás está triste, se somete a Dios, porque Dios sigue siendo Dios. A Jonás no le sorprende, de hecho, que Dios les perdonara. No está sorprendido por eso. Lo intuía desde el principio. Dice que aún estando en su propia tierra, en Israel, nada más venirle la palabra, nada más venirle el llamado, capítulo 1, versículo 1, él ya sabía que el Señor les iba a perdonar. Él ya sabía que el Señor iba a tener misericordia. ¿Por qué lo sabía? ¿De dónde tenía este conocimiento Jonás? Hermanos, Jonás podía ser lo que fuese, pero conocía su Biblia perfectamente. Jonás sabía la palabra de Dios. Jonás sabía que Éxodo capítulo 34, versículo 6, estas son palabras de Moisés, son verdaderas. Jonás sabía que Moisés dijo en Éxodo 34, 6, Jehová, Jehová, Dios fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Jonás lo sabía de memoria, y no solo lo sabía, sino que lo creía al 100%. Ya hablamos un poco de la palabra misericordia. Esta palabra misericordia, como dijimos, viene del hebreo gesed, y ya la describimos hace varias semanas. Si quieres ver el vídeo, está aquí, lo puedes ver, lo puedes pinchar, eso hacen, ¿verdad? Eso hacen los... Si quieres ver el vídeo, pincha aquí. No, es broma. Hermanos, ya describimos esta palabra misericordia, es una palabra muy amplia. Es muy amplia, pero principalmente nos fijamos en un aspecto precioso. Misericordia significa lealtad. Lealtad. Es la compasión que el Creador siente por sus criaturas. Por eso les presta su fiel ayuda, su ayuda fiel y constante, aun cuando no la merecen. Eso es misericordia, prestar ayuda, lanzar ayuda en el momento que la necesitamos. La misma lealtad, por ejemplo, que ofreció Usai, el consejero del rey David, quedándose en palacio cuando David fue expulsado del trono por su hijo Absalón. Para aquellos que no conozcáis la historia, David es el rey, pero su hijo da un golpe de estado. Uno de sus hijos, Absalón, da un golpe de estado. Y David tiene que abandonar el trono y huye. Pero le dice a Usai, ¿te quedas? Hermanos, eso era un riesgo tremendo. Una palabra mal dicha por Usai, un gesto malo por Usai, y Usai perdía la vida. ¿Pero qué hizo Usai? Le dijo, yo soy fiel a ti, yo me quedo. De hecho, Usai se quedó
y fue utilizado por Dios para que al final David recuperase de nuevo su trono. Porque fue gracias a un mal consejo de Usai a Absalón que Absalón perdió y David volvió al trono. Pero Usai fue leal, fiel a David. Así es nuestro Señor. Pero meditemos en el resto de esta preciosa descripción que hace Jonás acerca del Señor. Dice en el versículo 2 que Dios es clemente, compasivo, podríamos decir. Esa palabra compasivo, clemente, viene de vientre. Es la misma palabra que vientre. Tiene que ver con las entrañas. Hermanos, nadie tiene mejor compasión o nadie expresa mejor la compasión que una madre. Porque sale de las entrañas. El amor de una madre por su hijo le nace del vientre porque lo ha tenido aquí. De hecho, hay una historia que describe perfectamente la compasión, la clemencia en Primera de Reyes capítulo 3. En Primera de Reyes capítulo 3, el Señor le dice a Salomón, el rey, ¿qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Y qué pide Salomón? Sabiduría. El Señor le da sabiduría. Pues en el mismo capítulo 3, la sabiduría de Salomón se tiene que poner en acción. ¿Por qué? Porque hay un caso, un juicio horrible. 2 mujeres que vivían juntas, tenían bebés. Una noche, al estar dormidas las dos, una de las dos, dice la Biblia, se queda dormida sobre el bebé y éste muere asfixiado. ¿Qué hace fría y calculadamente esta mujer? Se levanta, coge su bebé muerto y lo cambia por el bebé vivo de la otra. Algo horrible. Entonces la mañana siguiente, imaginaos, qué discusión, qué pelea. Tal fue el caso que lo tuvieron que llevar ante Salomón, ante el rey. Y las 2 mujeres están ahí pleiteando ante el rey. Y cuando el rey las ha escuchado, dice, ya tengo una solución, traedme una espada. Todo el mundo se queda ahí, ¿una espada? Sí. Partiremos al niño por la mitad. La mitad para uno, la mitad para otro. ¿Y qué hace la madre del niño? Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 26, sus entrañas. Dice el texto, su vientre, sus entrañas se conmovieron por su hijo y dijo, no, que se lo quede ella. En cambio, la que no era la madre decía que se haga lo que tú dices. Y entonces Salomón supo quién era la madre de verdad y le dio el niño a esa madre. ¿Por qué? Porque la madre estuvo dispuesta a perder a su propio hijo por tal de que siguiese con vida. Así es Dios con nosotros. Es más, así ha sido ya Dios con nosotros. Se le remueven las entrañas por aquellos que estando perdidos enfilan la muerte. Ese es nuestro Dios. El Señor es así de clemente. Se le remueven las entrañas al ver que hay gente que está perdida y que está enfilando un destino de muerte. Él estuvo también dispuesto a perder a su propio Hijo, Jesucristo. Estuvo dispuesto a entregarlo por nosotros. Estuvo dispuesto a verlo morir por tal de que nosotros tuviésemos vida. Al Señor se le remueven las entrañas cuando ve a un pueblo como Nínive, desesperado, buscando una salida. Pero dice el versículo 2 que no solo Dios es clemente, sino que es piadoso. ¿Cuántas veces un ser humano le ha gritado a otro ser humano, ten piedad de mí, y no la ha recibido? ¿Cuántas veces durante la historia los seres humanos hemos clamado a un igual, a uno de los nuestros, ten piedad de mí, y no lo ha recibido? Pues bien, hermanos, Dios no es así. Dios no es así. Dios da piedad a quien le pide piedad. ¿Acaso nos acordamos del ladrón en la cruz cuando le dijo, acuérdate de mí? Y Jesús le dijo, te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Qué le dijo Jesús al ciego Bartimeo? Que gritaba, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y el Señor llegó y le dio la vista. Hermanos, este es el tipo de piedad que vemos en 1 Samuel capítulo 24.
David, el rey, está huyendo de Saúl que le quiere matar y está escondiéndose por todo lugar. David se esconde en una cueva y de repente, tachán, tachán, entra Saúl a hacer sus necesidades y David lo tiene a tiro. La oportunidad perfecta para acabar con toda esa pesadilla. El que le perseguía estaba ahí, solo, sin armas, débil. David podía haber acabado con su vida, pero la Biblia dice que fue piadoso y le perdonó la vida. Hermanos, en Cristo Dios nos perdona la vida. La paga del pecado es la muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Hermanos, Dios es así de piadoso. Y lo mejor de todo es que sabía Jonás que Dios es así. Jonás sabía perfectamente que así es Dios. Lo único que Jonás no captó, lo único que Jonás no entendió fue que él debía ser como Dios. Ese fue el error de Jonás. Jonás sabía cómo era Dios. Lo que no sabía es que él tenía que ser como Dios. Eso es lo que se nos olvida. Nosotros conocemos a Dios, lo que nos falta es ser como Dios. Nosotros estamos llamados a imitar a Dios, a ser como Él, clemente, compasivo, misericordioso, piadoso con los demás. Ese fue el desafío de Dios para Jonás. No que le conociera, sino que hiciera como Él hace. Intentar sentir lo mismo que Dios sentía por los que no saben si la salida está a la derecha o a la izquierda. Por eso termina el versículo 4, Dios preguntando, ¿está bien enfadarse porque los asirios no hayan muerto, Jonás? ¿Es correcto que tú estés pensando de esa forma? ¿Qué derecho tienes para enfadarte? ¿No deberías alegrarte con el cielo al ver que hay pecadores que se arrepienten? ¿No debería haber alegría en tu corazón al ver como muchos más me rinden adoración? Y más aún, esa pregunta significa, Jonás, ¿no has recibido tú la misma gran misericordia de Dios? ¿Acaso tú no has experimentado lo mismo? Hermanos, ¿qué hubiese sido de Jonás sin la clemencia y la piedad de Dios? No hay respuesta. El libro acaba sin respuesta escrita. Pero quizás el mismo libro de Jonás sea la respuesta. Hermanos, el corazón de Dios siente compasión. El corazón de Dios es clemente. El corazón de Dios es piadoso. El corazón de Dios tiene misericordia. ¿El nuestro? ¿El nuestro qué siente por los demás? ¿Qué sentimos nosotros por los demás? Hermanos, Jonás no fue enviado a juzgar. Jonás no fue enviado a Nínive a lanzar juicio, sino a declarar que Dios quiere salvar. Ese es el libro de Jonás. El libro de Jonás no va acerca de cómo Dios quería condenar a una nación, sino de cómo Dios quería salvar a toda una nación. Hermanos, las naciones que viven sin Dios ya están juzgadas. Las personas que viven sin Dios, Jesucristo dice que ya están juzgadas. En Juan capítulo 3, versículo 18, Jesús dice, el que no cree ya ha sido condenado. Por eso es un error ir a las naciones solo a recordarles que están condenados. Es un error ir a las naciones y decirles estáis condenados. De eso no va el libro de Jonás. Debemos ir a decirles que sin Dios hay condenación, pero que Dios ha tenido misericordia y quiere salvar. Debemos ir a decirles que Dios, y solo con tilde en la O, solamente Dios puede librarles de ese juicio, haciéndoles inocentes en Cristo, haciéndoles salvos por su fe en Jesucristo. Hermanos, esas son las misiones. En eso consisten las misiones. En ir a pueblos donde Dios no es conocido y decirles, arrepentíos porque el Señor quiere salvaros. Arrepentíos porque el Señor quiere concederos el gran regalo de la vida eterna. El apóstol Pedro tuvo que afrontar lo mismo, ¿no es verdad? ¿Acaso Pedro no tuvo que predicar también a sus enemigos? Cornelio era centurión, ¿qué? Romano. ¿Acaso había un enemigo más grande para un judío que un romano?
Y Pedro tiene que ir a predicarle a sus enemigos, a los romanos, a casa de Cornelio. Por eso, antes de ir, Jesús tuvo que sincronizar el corazón de Pedro con el suyo. Jesús tuvo que sincronizar el corazón de Pedro con el suyo propio. Pedro tuvo que aprender la compasión de Cristo. Pedro tuvo que aprender que no podía llamar impuro a los romanos, porque lo que Dios ha limpiado, él no lo podía llamar impuro. Pedro tuvo que aprender la compasión antes de dar un paso hacia la casa de Cornelio. Su corazón debía sincronizar con el de Dios antes de ir a sus enemigos para decirles: en Cristo hay vida eterna. Hermanos, esta última escena no debe dejarnos en la mente a un Jonás absurdo, por favor. No debe dejarnos en la mente a un Jonás egocéntrico, que solo pensaba en sí mismo. No, sino a un hombre, a un creyente profundamente sintonizado, sincronizado con la mente y el corazón de Dios, que llora por lo que se pierde, del mismo modo que Jesús lloró por Jerusalén al verla perdida. Ese es Jonás. Había aprendido la lección. El comentarista dice: Dios es un Dios de misericordia. Y nosotros, que somos sus beneficiarios, somos llamados a ejercer misericordia como reflejo de la de Él. La misericordia fue una de las características principales del ministerio de Jesús. Y la falta de misericordia es lo que más reprendió Jesús en los escribas y fariseos. Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa: misericordia quiero y no sacrificio. Porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Mateo capítulo 9, versículo 12 y versículo 13. Debemos aprender lo que es la misericordia, porque el Señor es un Dios de misericordia. Hermanos, el afán de justicia es noble, se aplaude. Es algo bueno querer justicia, pero cuidado, mucho cuidado con convertirnos en justicieros, vengativos y amargados. Está bien amar la justicia, pero no nos convirtamos en justicieros. Ese comportamiento no puede ser el de aquellos que constantemente reciben la misericordia del cielo. Si tú has recibido la misericordia de Dios sobre tu vida, no tienes más remedio que dar misericordia a los demás. Y no hacer misiones es negarle el beneficio de la misericordia a los demás. No enrolarnos en misiones es negarle a las naciones el derecho que tienen a recibir la misma misericordia que tú y yo hemos recibido. Es negarle lo que nosotros recibimos constantemente. Hermanos, hay personas que no saben si la salida está a la izquierda o a la derecha y desean una salida. ¿Qué vamos a hacer? No podemos ser pasivos ante una verdad tan grande. Debemos, como iglesia, como cuerpo, reconocer la gran misericordia que el Señor ha tenido con nosotros. No solo aquí, sino aquí. Y del mismo modo responder ante las naciones. Hermanos, este no va a ser el fin de Jonás. Jonás va a estar con nosotros al menos un par de semanas. Desde otro punto de vista, desde un punto de vista más actualizado. Porque lo que queremos, hermanos, es que esta iglesia, que ha sido tan bendecida, pueda ayudar y bendecir a otros que necesitan la compasión, la piedad y la misericordia del Señor. Padre, muchas gracias por esta exhortación, por la belleza de tu palabra. Muchas gracias por el mensaje, muchas gracias por la claridad, Señor. Muchas gracias porque tu Espíritu Santo revela a nuestro corazón la verdad. Muchas gracias, Señor, porque hemos encontrado en Jonás la inspiración que necesitamos como iglesia para poder salir hacia adelante y ayudar a otras naciones. Hoy queremos agradecerte que tu misericordia nos haya alcanzado. Solo pedimos, Señor, que podamos mirar de la misma forma que tú nos miraste, que podamos mirar a los demás. Señor, ayúdanos a tener tu visión, tus ojos para alcanzar a las naciones, Señor.
Padre, gracias porque tú hoy te has mostrado y te has revelado a nosotros. Queremos terminar nuestro culto orando y adorándote porque tú lo mereces. Hay cosas que no entendemos, Señor, pero tú sigues siendo Dios. Sigues siendo el Rey, el que está sentado en el trono. Y por eso nosotros nos sometemos y nos humillamos delante de ti. Pedimos, Señor, que tu palabra siga haciendo la obra en nuestros corazones durante este día. En el nombre de Jesús. Amén.